Los animales. Clasificación de los animales vertebrados. Estos corresponden al grupo de animales celómados, los cuales tienen simetría bilateral, poseen columna vertebral y un esqueleto interno. Estos se clasifican en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Los mamíferos tienen algunas características como que nacen de su madre, tienen patas, se alimentan pequeños, se alimentan de leche. Hay algunos mamíferos los cuales tienen alas como pueden ser los murciélagos y hay mamíferos los cuales tienen aletas como los delfines. Un ejemplo muy claro de este vendría siendo los perros. Las aves. Las aves nacen de huevos y estos tienen alas y un pico. Estos se alimentan más que todo de animales como gusanos e insectos. Un ejemplo claro de esto serían los canarios o las guacamayas. Los reptiles. Los reptiles son aquellos que nacen de huevo, poseen escamas y se arrastran. Un ejemplo de esto serían las serpientes, los cocodrilos y las tortugas. A diferencia de esto, que las tortugas son quelonidos, mientras que las serpientes y los caimanes son diápsidos. Los anfibios. Los anfibios nacen de huevos. Los adultos viven en la tierra, tienen patas. Y un ejemplo vendrían siendo los renacuajos, los cuales viven en el agua y no tienen patas. Un ejemplo muy claro de esto serían las ranas o los sapos, los cuales al momento de que nacen viven en el agua y no tienen patas. Y a medida de que van creciendo, le van apareciendo patas. Un ejemplo de esto serían las ranas, las salamandras y las celicias. Ahora los peces. Bueno, los peces tienen tres clasificaciones, los cuales son annatos, condritios y los teisos. Los annatos son representados con animales como las lampreas, las cuales no poseen mandíbula, pero tienen muchos dientes. Los condritios. Estos están representados por peces cartilaginosos como son los tiburones. Estos presentan un esqueleto, poseen mandíbula, y tienen escamas. Y por último los teisos, que son los peces comunes, los cuales pueden ser como los atunes. Ahora según su alimentación. Según su alimentación, los animales se pueden clasificar en carnívoros, herbívoros y omnívoros, pero también tiene otras clasificaciones como los descomponedores, los parásitos y los caprofagos. Los carnívoros son aquellos que se alimentan de carne, como puede ser el puma. Los herbívoros se alimentan de vegetales, como lo puede ser el conejo. Los omnívoros se alimentan de carne y vegetales, como los osos. Ahora, los descomponedores se alimentan de desechos orgánicos. Un ejemplo de esto serían los buitres, los cuales cuando hay un animal muerto, estos empiezan a comérselo. Los parásitos, estos se alimentan de sangre o saliva. También vemos los caprofagos, los cuales se alimentan de heces. Ejemplos de esto vendrían siendo las moscas y los escarabajos. Ahora, según su hábitat. Según su hábitat, los animales se clasifican en aéreos, acuáticos y terrestres. Los aéreos, como su nombre lo dice, son aquellos los cuales tienen la capacidad de volar y desplazarse en el aire. Estos pueden ser aves como los flamencos, pueden ser como los murciélagos y también pueden ser como los insectos. Los acuáticos son aquellos los cuales que viven en el agua, ya sea salada o dulce. Y estos pueden que vivan en el agua toda su vida o la mayor parte de este. Un ejemplo de mamíferos acuáticos son los delfines. Otro ejemplo serían los moluscos, de reptiles, los cocodrilos, vemos los peces, los mariscos y los anfibios. Ahora los terrestres son aquellos cuales viven en la tierra la mayor parte del tiempo. Están los bípedos, los cuales poseen dos patas, como los canguros y las gallinas. Los cuadrúpedos, los cuales poseen cuatro, como pueden ser el perro, el gato, los elefantes. Y también por último los reptiles. Vemos que la mayoría de las serpientes tienen su hábitat en la tierra, aunque hay unas como las serpientes marinas, las cuales su hábitat, como lo dice su propio nombre, es el agua. Esto es todo por hoy, muchas gracias. Hongos, virus y priones. Un virus en biología es un agente parasitario microscópico y acelular, es decir, de un tamaño muy inferior a lo visible y que no está compuesto por células, pero es capaz de reproducirse únicamente en el interior de una célula hospedadora, aprovechándose de los mecanismos de replicación genética que ella posee y por lo general ocasionándole daños en el proceso. Los virus pueden infectar distintas formas de vida,
como por ejemplo animales, plantas, bacterias e incluso a otros virus, los llamados virófagos, ya que no pueden sobrevivir por cuenta propia. Los hay casi en todos los ecosistemas existentes. Son la forma biológica más abundante del planeta. Se conocen más de 5.000 especies desde el descubrimiento de su existencia en 1899 y se cree que podría haber millones de especies. La mayoría de los virus son tan minúsculos que no pueden verse a través de microscopios ópticos, excepto algunos casos de especies de gran tamaño, llamados virus, que suelen ser 100 veces más chicos que una bacteria y poseen cuerpos muy simples, poco más que armazones de proteínas que recubren el material genético viral, como por ejemplo el virus del SIDA, el herpes, la influenza, el sarampión, entre otros. Los priones. Los priones no son virus ni bacterias, pero infectan y producen enfermedades letales. Estas proteínas provocan todo tipo de efectos debido a su naturaleza sencilla y ni siquiera distinguen entre especies. Los priones son partículas infecciosas cuya estructura molecular actúa sobre las proteínas de nuestro cuerpo, convirtiéndolas en nuevos priones que a su vez aumentan la infección. El secreto de los priones es que estas partículas en realidad son proteínas, pero son proteínas rotas o mal dobladas. La configuración de estas proteínas provoca cambios en sus proteínas similares, rompiéndolas a su vez. Pero los priones, al contrario que virus y bacterias, no tienen ni ADN ni ningún tipo de maquinaria específica para reproducirse. Son mucho más pequeños que eso. En realidad son las piezas que conforman cualquier estructura biológica. Están compuestas, por lo tanto, solo de aminoácidos formando la proteína. Y las proteínas son la base de la vida. A continuación, los hongos y su clasificación. Los hongos son organismos vivos eucariotas que se clasifican dentro del reino fungi, incluyéndose las levaduras, mohos y setas. De manera general, los hongos anteriormente se clasificaban dentro de las plantas. Sin embargo, presentan características y particularidades propias que permitieron agruparlos dentro de un reino específico, que es el fungi, diferente al de las plantas. Según su tipo de vida, los hongos pueden ser saprófitos, parásitos y simbiontes. Los hongos saprófitos, como el champiñón y la trufa, se alimentan de sustancias en descomposición. Los hongos parásitos se alimentan de los líquidos internos de otros seres vivos, y los hongos simbiontes se asocian con otros organismos y se benefician mutuamente. Generalmente los hongos se dividen en 4 grandes grupos, que son los ascomicetos, que son de gran utilidad en la industria y la medicina, y los ascomicetos están repartidos por diversos medios, en el agua, en el suelo, en vegetales y en animales en descomposición, en sustancias azucaradas, en el que llevan una vida parasitaria cuando serias enfermedades a plantas cultivadas. Este tipo de hongos también puede ser saprófitos, los cuales tienen muchas aplicaciones de gran valor y son utilizados en la fabricación de queso, para ciertas fermentaciones, y los del género Penicillium son los utilizados para producir antibióticos. Los ficomicetos son los hongos llamados moho del pan y de las frutas, y en algunos casos es el parásito del repollo. Los deuteromictos son cuando los hongos forman líquenes, los cuales tienen una gran distribución en la superficie de la tierra. Se pueden ver en las selvas, en la corteza de los árboles, en los desiertos y aún sobre las rocas y lugares nevados. Los basidiomicetos son los populares hongos de sombrerito y oreja de palo, que son los que aparecen en los troncos de los árboles. Los hongos de sombrerito son de gran valor económico, ya que son comestibles, pero existen algunas especies que son altamente venenosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención.